Está con nosotros Carlos Magno, integrante de la comisión a nivel provincial. Carlos, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a ustedes por brindarnos el espacio para decirle a la comunidad lo que está sucediendo en el sistema educativo y cómo interpretamos nosotros las acciones del gobierno. Bien. Responsabilidad de Florencia Perata, ex ministra de Educación, responsabilidad de José Grassini frente a la implementación. ¿Habían acuerdos de fechas de cuándo se implementaría la extensión horaria después de aquel acuerdo firmado en el Consejo Federal de Educación? Tras el acuerdo de esta provincia adhiriendo a la resolución 426 del Consejo Federal de Educación, lo que se había planteado en la provincia del Chubut, y esto lo interpretábamos de las declaraciones de la entonces ministra de Educación, Florencia Perata, y luego también cuando asumió José Grassini, es que se iba a emplear el tiempo de lo que resta del ciclo lectivo 2022 para realizar las adecuaciones, muchas de las cuales tienen que ser consensuadas con la representación sindical, porque estamos hablando de cambiar las relaciones contractuales con los docentes alcanzados por este nuevo horario que pretende el gobierno y que lo pretende imponer en este momento de una manera prepotente, autoritaria. La verdad que es sorprendente en muchos sentidos por la violencia con la que están planteando este objetivo. Entonces, en 2022 esperábamos que esto se fuera a desarrollar de manera consensuada, que se realicen las adecuaciones, sobre todo las que hacen a la normativa, a la organización escolar, y dándole tiempo a la comunidad para que se acomode nuevamente con el inicio de un ciclo lectivo como es el 2023. Intempestivamente el gobierno, como con otras decisiones, como por ejemplo reemplazar lo que había sido anunciado en una paritaria del 3 de agosto con el salario, reemplazarlo por un decreto y cambiar lo que era un aumento en el salario básico por un bono, por una suma fija que es completamente desproporcional, o mejor dicho, le falta a la proporción que tiene que haber de la responsabilidad escolar, responsabilidad profesional, de la cantidad de horas que uno trabaja, de las cargas jerárquicas. Bien, todo esto es parte de esta actitud que desde hace unos 15 a 20 días hemos identificado en la política del gobierno para con los docentes, con estas medidas, vuelvo a decir, que son de corte autoritario, prepotente, que no han estado exentas de toda la violencia que de palabra, que con mensajes que no quedan registrados en actas, han estado presentes en boca de miembros funcionarios políticos del Ministerio de Educación para intentar que esto se lleve adelante. En condiciones que, como advertimos desde la TECH, ya registradas estas advertencias en actas paritarias mucho antes de agosto, donde le planteamos al gobierno que tenían que ser evaluadas las condiciones, que nosotros advertíamos que esto era inconveniente, que tenían que estar resueltas todas estas previsiones, le planteamos en la paritaria, luego pedimos una audiencia, luego pedimos por carta o documento que se presente toda la documentación. Ninguna respuesta formal de parte del Ministerio de Educación. La última acción formal por parte de la TECH, antes de arribar a este paro, fue presentar la solicitud concreta de postergación de esta jornada extendida, de esta experiencia piloto. Esto también hay que atender. Plantean como laboratorio la escuela, y el laboratorio del conejillo de India es el alumno y la familia. Esto también es cuestionable, pero nosotros solicitamos con todo un extenso desarrollo como argumentos que lo conveniente para toda la comunidad es que esto se postergue para el año 2023. Esto fue cursado al ministro de Educación, al gobernador de la provincia, a las comisiones de la legislatura de Trabajo y de Educación, a la Defensoría del Pueblo y por supuesto a la Secretaría de Trabajo, al secretario Tobías Gaud. Hasta ahora ninguno de estos organismos que forman parte del gobierno ha respondido a las presentaciones que ha hecho la TECH, y por eso en la declaración de paro hemos responsabilizado al gobierno de ser el originador de una situación de conflicto para la cual nosotros hemos planteado que sea por la vía de la negociación que se resuelva esto. Bien, pero llegamos a tener que declarar esta medida de fuerza. Entiendo que si todas esas acciones que ustedes llevaron adelante previo en la comunicación no tuvieron respuesta, ¿qué pasó hoy? ¿Algún tipo de... ¿Llamaron? ¿Alguien llamó del gobierno para por lo menos acercar las partes?
A esta hora no ha llamado nadie, siempre están a tiempo de rectificarse, de recomponer estas situaciones, de respetar a las familias involucradas. Hoy estuvimos en esta región, la región 3, en Esquel, participando en una reunión que le pedimos al equipo de la supervisión de educación primaria, con el supervisor técnico seccional y los técnicos escolares, acompañados por 3 mamás de la Escuela 54, que describieron toda la serie de inconvenientes que esto ocasiona a la organización de las familias, cómo inclusive se atenta contra el derecho de los chicos, porque ya tienen planteado para el año una serie de actividades que son extraescolares, pero que vienen a estar ahora atentadas por esta imposición que pretende el gobierno y que no está escuchando a nadie, que pretende seguir adelante por la vía del ejercicio inescrupuloso del poder. Dejamos ahí asentado en un acta que está a disposición en el sitio de la ATECH, en el sitio web, además lo que nosotros consideramos que es algo que no corresponde de ninguna manera, que es pretender sancionar a los docentes o a los directores con la implementación de esto, porque no están legisladas, no están convenidas toda una serie de modificaciones que tiene que haber para pretender que estamos incumpliendo con alguna normativa. Bien. Esto no existe, no hay más que un listado de escuelas que han cortado y pegado a la resolución provincial de adhesión a la resolución nacional, pero ahí no están fijados los horarios y menos ninguna directora, ningún supervisor, y por supuesto es una vergüenza que el ministro de Educación no ponga sobre la mesa todas las previsiones en materia contractual y para la organización de las familias. Ahora, si no te gusta, renuncia. Fue una de las expresiones que nos han transmitido directores frente a esta situación, a la imposición que tienen para la jornada extendida. ¿Por qué en la negociación se da? Entiendo que es la subsecretaria de la cartera educativa que, ha expresado del ámbito de la escuela primaria, que ha dado estas directivas. ¿Es común? ¿Es parte del comportamiento o es parte del cambio que genera José María Grassini en su llegada al Ministerio de Educación? Nosotros entendemos como lamentables que existan estas respuestas de parte de quienes han sido docentes de aula, que están formados para evaluar este tipo de procesos y el impacto en las escuelas, las distintas dimensiones que conlleva algún tipo de modificación y una tamaña como esta, porque la presentan en forma superficial o muy simplista, cuando tiene todo un entramado complejo que viene a afectar una decisión de esta. Y lo lamentable es que respondan con esa violencia, porque sabemos que de boca de funcionarios políticos, en este caso habría sido la subsecretaria de Coordinación de Supervisiones, la señora Silvia Reynoso, quien habría contestado a los directores que si no les gustaba esto, que renuncien a su cargo. Esto es una falta de respeto, esperamos que rectifiquen estas expresiones que tienen, pero el responsable de esto es el ministro de Educación, es José María Grassini, él es el responsable de la cartera. Ya advertimos con otras declaraciones que improvisaba en sus respuestas, que no conocía ni siquiera el salario docente, llegó a decir que era nada más que 40 minutos la extensión horaria, desconociendo que se trataba de una hora reloj. Todo esto es lo que nosotros le recriminamos, le cuestionamos, nos parece que estamos en todo nuestro derecho y llamamos a que la comunidad evalúe y que cuestione estas decisiones que están teñidas de una improvisación que es inaceptable. Los docentes, todos los que hemos sido formados para la educación como profesores, los licenciados sobre todo, todos sabemos que cada acción e intervención en la escuela tiene que estar planificada en todos sus alcances. Y esto es de lo que está exenta esta decisión. Por eso seguimos esperando y seguimos reclamando que el gobierno del Chubut, todos los organismos que acabo de nombrar, intervengan, rectifiquen esta decisión, la posterguen para el 2023 y que en lo que queda del 2022 se atiendan todas las modificaciones que, vuelvo a reiterar, muchas de ellas tienen que ser consensuadas con la representación de los trabajadores. Carlos, ¿cómo se sientan ustedes a negociar con un gobierno que no los está escuchando, no está observando el paro de actividades
o al menos no ha generado ningún tipo de repercusión y lo que hace es imponer a través de un decreto el aumento, a través de las imposiciones a nivel nacional, una extensión horaria. ¿Cómo se sientan a negociar con un gobierno que no los está escuchando? Bueno, uno no puede dejar de desconocer que las expectativas de arribar a una solución o a algún tipo de acuerdo se ven disminuidas cuando vemos la impronta que tienen estas decisiones, el carácter que tienen estas decisiones. De todas maneras, como representante de nuestros compañeros, que queremos llevar esa tarea de la manera más responsable, porque somos docentes, queremos que nuestras compañeras y nuestros compañeros se sepan representados en nuestro accionar, seguimos reclamando la vía que corresponde, que es la vía de la negociación, es decir, sentándose... ¿Lo utiliza a modo de desgaste el gobierno esto para con la TECH, entienden ustedes? ¿De hacer caso omiso a todo lo que está pasando? ¿Entienden que los empieza a debilitar de alguna manera? Nosotros entendemos que siempre está planteada la estrategia del debilitamiento de la otra parte. Estamos hablando ya no de la TECH, sino de todo el conjunto de los trabajadores, porque lo que el gobierno pretende plantearle a la comunidad, lo escuchamos de boca del mismo gobernador, es escindir o plantear que está escindida la decisión de la representación gremial de la voluntad de los trabajadores. Bien. Y esto hoy, en el día de la fecha, se respondió muy concretamente y abrumadoramente, con la adhesión a la medida de fuerza en las escuelas que están convocadas para esto, con la adhesión en el nivel secundario, porque nuestro paro del día de hoy, el de mañana, no solamente reclama que el gobierno no avance de esta manera tan violenta, coartando derechos, afectando a las familias, sino también que cumpla con los compromisos que comunicaron. En esta semana debe desarrollarse, todavía están en posibilidad de convocarla, la negociación salarial paritaria. El ministro comprometió el 3 de agosto que en la segunda semana de septiembre se iban a reanudar las negociaciones paritarias salariales. Nosotros lo estamos demandando, que cumplan con su compromiso, que se adecuen a lo que ellos mismos han planteado y que abandone esa tónica de firmar y luego no cumplir, que es muy propia del gobierno de Arción y que la hemos conocido 2018, 2019 y con otras decisiones. Por eso le reclamamos al gobierno lo que nosotros estamos completamente convencidos de que lo que procede por ley y que es que el gobierno sea responsable en el cumplimiento de la ley, de sus compromisos y que no pretenda avasallar a los trabajadores de la educación y a la comunidad como hoy lo está haciendo. Ahora, Carlos, la última que te transmito, pero tiene que ver un poco con lo que se plantea, esa necesidad de visibilizar los reclamos y marcar de alguna manera el acompañamiento de la familia, de la comunidad educativa, a las cuales también les están imponiendo no todo este cambio frente a la extensión horaria. ¿Qué pasa con la oposición? Pienso políticamente qué está pasando con otros actores que también podrían tener injerencia. Convocatoria tampoco. ¿Qué pasa a nivel nacional? No se está mirando lo que está pasando en Chubut. Voy a empezar por lo último. Nosotros tenemos contacto con compañeras docentes de otras provincias, con organizaciones sindicales. Lo que está sucediendo es que se están ocultando las repercusiones de esta modificación en el transcurso del 2022 en las provincias, porque no se ha aplicado en todo el país, en las provincias donde se ha avanzado. Compañeros de ADOSAC que estuvieron presentes hace un par de semanas acá, nos comentaban cómo es letra muerta, que sirve para las gacetillas de prensa, el decir que se está implementando, pero que en la práctica las escuelas hoy se ven en una situación muy compleja porque parte de los papás siguen cumpliendo con el horario normal, porque no quieren, porque se han visto en una imposición que no los ha tenido participando de esa decisión, o porque están imposibilitados. Porque estamos hablando de una decisión disruptiva de lo que había sido planificado para este año. Las familias se organizan para afrontar un año. Por otro lado, bueno, es cuestionable esta decisión tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque lo han dejado en manos de las provincias, que cada una resuelva sin las garantías que competen a los trabajadores. Y en el caso de la oposición, nosotros estamos tan defraudados de muchas decisiones del gobierno
como de la oposición, porque no vemos la diferencia, no vemos que se alce una voz, que sea cuestionadora y que plantee algo constructivo. Esta demanda que hemos hecho a los organismos de los que forma parte la legislatura, estas comisiones, está integrada tanto por miembros del oficialismo como miembros de la llamada oposición, que podrían estar teniendo una voz crítica frente a esto, pero no vemos ninguna de esas voces críticas. Carlos, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, es muy importante escuchar, ¿no?, qué nos está pasando y por qué planteamos políticamente qué ocurre frente a esta situación, porque seguramente a partir de los próximos meses y en la campaña o en la futura campaña para definir los candidatos o ya los candidatos, son siempre los pilares más importantes, ¿no? Y la educación con un rol protagónico. Bueno, la palmada de espalda que nos pretendan dar en el 2023 la podrían agilizar ahora para intentar acercar las partes, para buscar, ¿no?, el consenso de alguna manera y evitar este tipo de situaciones que los que hacen es la suspensión de las actividades entendiendo cuál es el reclamo de los trabajadores. Pero esto no tiene que ver simplemente con un cambio que se pretende en un establecimiento educativo y toda una comunidad que se ve afectada por la imposición de algo que se ha pactado a nivel nacional, que tiene una repercusión a nivel local, y el cambio en líneas generales es para la vida cotidiana de los vecinos de nuestra ciudad. Es muy importante empezar a leer también qué les está pasando. Y políticamente seguramente serán los temas de campaña. Me parece que este también es un buen momento para que los actores políticos se expresen frente a lo que está sucediendo y empezar a buscar alternativas.